SER Podcast. Atención interinos, aquellos que lleven 10 años o más en su plaza no tendrán que hacer oposiciones para quedársela. Si la plaza es estructural, no algo creado ad hoc o para un periodo concreto, si la plaza es estructural y si esa plaza no ha salido nunca antes a oposición, en caso de que la administración, la que sea, termine sacándola, se la queda el interino. Sin oposición directamente se la queda, es suya. Es un cambio importante, un cambio que ha tenido que aceptar el gobierno para que sus socios parlamentarios terminaran votando a favor del decreto para reducir la temporalidad en el sector público. Decreto que ha habido momentos del día que ha estado más muerto que vivo. Finalmente se ha aprobado esta tarde, se lo vamos a contar ahora en detalle. Y esta noche estará en Hora 25 la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con la luz en máximos. Hoy Rivera ha reconocido que el sistema está mal diseñado, que hay que cambiarlo. Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué está en manos del gobierno? Porque insisten en que esto es un fallo de diseño a nivel europeo y que cambiarlo va a llevar tiempo. Reconocen que lo de los precios altos va para largo. La vicepresidenta Rivera esta noche en Hora 25. España vuelve a superar los 30.000 contagios en un día, la incidencia sigue creciendo, pero sí se ve una moderación. Y respecto a las vacunas, ritmo de crucero, incluso Madrid ha pegado un acelerón en las últimas horas, se acerca a la media nacional, todavía no la alcanza, pero se acerca. Ya no es el último de la fila en vacunas puestas como hasta ahora lo es Canarias, sin contar los casos particulares de Ceuta y Melilla. En la política, Pablo Casado, que cumple hoy 3 años al frente del PP, sigue sin desmarcarse del revisionismo franquista que escuchamos el otro día en un acto moderado por él, y habla así Casado de la ley de memoria, la ley que va a reconocer a víctimas y que anulará todas las condenas de los tribunales de excepción del franquismo. Esta es la reflexión de Casado. La transición no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra. Por eso nadie debe desenterrar ahora viejas heridas, ni descoser el perdón que sellaron nuestros padres y abuelos, y menos por un irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoralmente. En Hungría, el gobierno de Orbán anuncia que va a someter a referéndum su infame ley en la que prohíbe cualquier contenido relacionado con la diversidad sexual en los colegios o en los medios de comunicación. Una ley que mete en el mismo saco a la homosexualidad y a la pedofilia. Bueno, pues el primer ministro húngaro va a someter esta ley a votación popular en un claro pulso a la Unión Europea. Y el sonido del día, sin duda, es este. Procede al llamamiento de los distintos diputados. El momento en el que se ha colado una rata en el Parlamento andaluz. Ha puesto patas arriba toda la Cámara en el momento justo en el que se tenía que votar la designación de Susana Díaz como senadora. Ha sido para ver el momento, lo tienen en cadenaser.com, con los parlamentarios despavoridos como si hubiesen visto la muerte, y una reflexión sobre la rata, la que ha hecho el portavoz del gobierno andaluz. No es la especie más peligrosa que hay en el Parlamento. Así empieza Hora 25. Ana Corbatón, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Antes vamos con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, ha comenzado la competición en los Juegos con el béisbol y el fútbol. Mañana, 9:30 de la mañana, debuta el equipo olímpico español de fútbol masculino, primer partido ante Egipto. Además, tenemos amistosos de pretemporada de fútbol. Está jugando el Barça ante el Nastic, empate a 0 en la segunda parte. Y el Real Madrid ha presentado oficialmente a su nuevo defensa central, David Alaba, que llevará el 4 de Sergio Ramos. Y también con la previsión del tiempo. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Las próximas horas el tiempo no se va a liar con la factura de la luz, porque vamos a necesitar el aire acondicionado y el ventilador. Esta noche ya de muy mal dormir en el sur peninsular, también el centro y el Mediterráneo con mucho bochorno, y mañana llegaremos hasta los 42, 43 grados de máxima en el Guadalquivir y casi 41, 42 en gran parte del Tajo, del Guadiana y en el Ebro. Solamente nos salvaremos de ese calor absoluto en muchas zonas de Canarias, también en el Cantábrico, allí con nubes y alguna llovizna, y en el resto del país muy pocas nubes elevadas.
Así que mucho calor para los próximos días y con el precio de la electricidad en máximos históricos. A esta hora estamos en hora punta y el precio de la luz ha llegado a estar a 31 céntimos, prácticamente el doble que hace un año. Mañana baja algo, un poco, pero seguimos con la luz más cara de toda Europa. Eladio Meizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con estas subidas constantes, Eladio, vamos a notar en algo la rebaja en el IVA que se ha aprobado hoy en el Congreso. Sí, suaviza en el precio al consumidor la escalada que se vive en el mercado mayorista eléctrico. La suspensión del impuesto a la generación eléctrica durante 3 meses debe restar un 7% al precio mayorista, que aún habría sido mayor sin esto, y la rebaja del IVA tiene un efecto directo. La ministra Teresa Rivera calcula que ambas medidas combinadas suponen un ahorro del 12% en el recibo doméstico y un 6% en el industrial. En el primer caso viene a coincidir con la estimación de Facua. Su modelo descarta las segundas viviendas y, de seguir el mes como hasta ahora, el recibo medio de julio con la tarifa regulada rozaría los 85 euros, el más alto del año, pero sería además el más alto de la historia, con 93 euros, si el Congreso hubiese rechazado hoy el decreto del Gobierno. Más allá de estos parches, la solución que plantea el Gobierno, Eladio, pasa por un cambio del mercado energético, y eso le ha trasladado la ministra Rivera a la Comisión Europea en una carta. Teresa Rivera ha llamado a una reflexión y un debate profundos para una reforma del mercado más amplia que los cambios del decreto aprobado hoy. Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica. Es decir, no se debe pagar caro energía de producción barata. En su carta al vicepresidente Timmermans, Rivera sostiene que hay que repensar el diseño de los mercados energéticos con un reparto equitativo de beneficios y costes. Antes de adoptar cualquier medida, le dice, se debería calcular cuidadosamente su impacto en los ciudadanos, especialmente cuando la pobreza energética está al alza en Europa. El decreto para rebajar el IVA de la luz ha salido adelante en el Congreso con relativa facilidad, pero el de los interinos se ha aprobado por los pelos. Es un decreto ley para reducir la temporalidad en el ámbito público. La norma se había acordado con los sindicatos, pero la negociación con los grupos parlamentarios se ha llevado hasta el último minuto. De hecho, el Gobierno iba tan justo con los apoyos que ha tenido que repetirse la votación porque en la primera ha habido un empate. Rafa Bernardo. El Real Decreto Ley ha sido convalidado al final por la mínima, por un voto, y porque Hacienda se ha comprometido a cambiar algunos aspectos del redactado original tras negociar con Unidas Podemos y con Esquerra y conseguir así sus votos. Se facilitará el acceso de los interinos a la plaza al abrir la puerta a que en los procesos selectivos se pueda considerar no eliminatoria la fase de oposición, dando así más relieve a la experiencia de los trabajadores temporales y también al propiciar un acceso directo a la plaza a los interinos de larga duración. María Jesús Montero, ministra. De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición. Ahora toca la tramitación parlamentaria para fijar estas y otras posibles enmiendas con vistas a su aprobación definitiva para octubre. Así que decreto para rebajar el IVA de la luz, decreto para los interinos y decreto también para regular el uso de las mascarillas al aire libre. La medida ya está en marcha desde hace casi un mes, pero hoy se ha hecho oficial. Al aire libre nos la podremos quitar siempre y cuando se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros. El decreto ha salido adelante pese al rechazo del PP y la abstención de Vox, Esquerra y el PNV. Este Real Decreto Ley sigue manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, pero es verdad que lo que hacemos es que minoramos su uso solo en determinadas circunstancias, solo en determinados supuestos concretos. Es verdad que las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Esto decía la ministra de Sanidad. Sobre la mascarilla, acabamos de conocer que un juez ha decretado prisión provisional para el hombre que agredió a otra persona en el metro a propósito de esto, de ya propuesta la mascarilla. Joan Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, prisión provisional y sin fianza. El joven de 19 años que agredió a un sanitario en el metro ha ingresado en la cárcel esta tarde después de prestar declaración frente al juez, que considera que existe riesgo de fuga. De hecho, en el momento de la detención el agresor estaba planeando esconderse de la justicia. Está acusado de un delito de lesiones graves por golpearle
rifle con un puño americano y por ello está citado a declarar de nuevo el próximo 8 de septiembre. El detenido estaba además en busca y captura por otros delitos. En concreto, el juzgado de Palma lo reclamaba por varios robos y hurtos. Gracias, Joan. Sobre la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada sigue disparada. Hoy estamos en 644 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es 22 puntos más que ayer. Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Sí, Sanidad ha añadido a su estadística 30.500 nuevos positivos, de los que 17.600 se corresponden a las últimas 24 horas. Así la incidencia vuelve a subir, como ayer, 22 puntos, y se sitúa en 644 casos por cada 100.000 habitantes. En la última semana son casi 158.000 los casos positivos diagnosticados en nuestro país. El Ministerio notifica 18 fallecidos, lo que eleva a 67 las víctimas mortales por COVID en España en la última semana. El porcentaje de hospitalizados crece también, 399 más que ayer, y se alcanza los 7.255 hospitalizados por el coronavirus. En una semana ha subido un 62%. Hay 64 ingresos más en las unidades de cuidados intensivos, en total son ya 1.180, y esto supone un aumento del 48% con respecto a hace solo una semana. Por franjas de edad sigue disparada la incidencia entre los jóvenes de 20 a 29 años, 1.866 casos por cada 100.000 habitantes, el triple de la media general. En el proceso de vacunación nos acercamos ya a los 25 millones de ciudadanos con la pauta completa, y hoy pega un acelerón Madrid, que llevaba unos días muy por debajo de la media. Hoy se vuelve a superar de nuevo el 500.000 de vacunas en 24 horas. En concreto, se han inyectado 583.000 dosis de Taller, con los que España roza los 30 millones de vacunados con al menos una dosis, esto es el 63,1% de la población, y 24.700.000 personas tienen la pauta completa, el 52,2% de los residentes en nuestro país. Por comunidades, como señala, Madrid recupera ritmo de vacunación con respecto a las últimas semanas. Ha inyectado ya el 92,4% de las dosis que ha recibido y se sitúa más cerca de la media nacional, que hoy es del 93,5% de vacunas inoculadas con respecto a las recibidas en las comunidades autónomas. El cansancio que arrastran los sanitarios lo refleja hoy el dato que ha dado la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Durante el último año han aumentado un 50% las patologías de salud mental entre estos profesionales. Patricia Rodríguez. Depresión, ansiedad e insomnio son las enfermedades de salud mental que más afectan a los sanitarios, especialmente a aquellos que se encuentran en primera línea. Además, los expertos alertan, se trata de un problema de salud pública que se está agravando por el impacto de la pandemia en nuestro país, donde casi 3 millones de personas sufren depresión, la enfermedad mental que más afecta a la población. El suicidio es la causa externa de mortalidad más frecuente. Cada 2 horas y media se produce un suicidio en nuestro país. La Sociedad Española de Medicina subraya que detectar los síntomas de forma temprana, concienciar y formar a la población son claves para abordar esta problemática. En este momento de la pandemia, un 56% de los españoles cree que habría que tomar restricciones más duras. Es uno de los titulares del barómetro que ha publicado hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es la primera encuesta con estimación de voto que se difunde desde la remodelación del Gobierno emprendida por Pedro Sánchez, que amplía su ventaja con respecto al PP. Javier Carrera. Consigue el PSOE sí revertir la tendencia a la baja en la primera encuesta también tras la aprobación de los indultos. Los socialistas se refuerzan, suben un punto hasta el 28,6 y aumentan su ventaja sobre el PP de los 3,5 a los 5 puntos. Los populares retroceden hasta el 23,4. La ultraderecha de Vox sigue siendo la tercera opción con el 13,6 y el más perjudicado es el socio de gobierno Unidas Podemos, que se deja casi punto y medio hasta el 10,6. También pierden unas décimas Ciudadanos y Más País. El trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 15 de julio, por lo que no se recogen aún las valoraciones de los nuevos ministros, sí las de los líderes de los partidos. Sánchez y Díaz empatan como mejor valorados en la gestión de la pandemia, pero la dirigente gallega supera al presidente en la percepción general con un 4,7 frente al 4,3 del líder socialista. Pablo Casado se queda en un 3,4. A ese dato se ha referido hoy el líder del PP. El comité de dirección del partido se ha reunido en Gredos, en Ávila, coincidiendo con el tercer aniversario de la elección de Pablo Casado como presidente del partido. Y el mensaje que ha trasladado a los suyos es de victoria en unas eventuales elecciones. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en condiciones de ganar las elecciones y lo haremos, decía a los suyos Pablo Casado. Estamos ya en condiciones de volver a ganar las elecciones generales. Vamos a ganar. Sí, estoy convencido. Sánchez ya es el pasado. Si no se da cuenta, que deje de malversar con el CIS y pregunte a los españoles en las urnas y ellos
se lo van a aclarar. No se ha distanciado Casado expresamente de las palabras del exministro Camuñas negando el golpe del 36. Se ha limitado a hablar en estos términos de la transición tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática por parte del Gobierno. La transición no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra. Por eso nadie debe desenterrar ahora viejas heridas, ni descoser el perdón que sellaron nuestros padres y abuelos, y menos por un irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoralmente. No han tomado la palabra ni Núñez Feijóo ni Moreno Bonilla, pero sí lo ha hecho Díaz Ayuso para decir: estamos en una situación de privilegio para recuperar nuestro país porque el centro derecha, es textual, está de moda. El Partido Popular, por cierto, va a forzar una votación para que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para explicar la remodelación de su gabinete. Remodelación de la que seguimos conociendo nombres. Esta tarde les hemos adelantado en la SER que el nuevo presidente de Paradores va a ser Pedro Saura, el hasta ahora secretario de Estado de Infraestructuras. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Saura será el nuevo presidente de Paradores, según ha adelantado la cadena SER. Saura había sido hasta hoy mismo secretario de Estado de Infraestructuras. Hoy cesa, ha sido sustituido por Isabel Pardo de Vera, pero hoy mismo será designado presidente de Paradores. A partir de ahora se hará cargo de una cadena hotelera que cuenta con 97 establecimientos en 16 autonomías y con 10.000 plazas para unos 4.000 empleados que están alojando a 1,5 millones de turistas anualmente. Saura tiene 58 años, es doctor en economía, va a percibir un salario de 180.000 euros anuales y es un hombre de confianza de Pedro Sánchez. Fue portavoz de Economía en el Partido Socialista en el Congreso y a partir de ya presidente de Paradores Nacionales. Pedro Sánchez está de gira en Estados Unidos. Ha iniciado hoy en Nueva York un viaje de 3 días de carácter económico sin encuentros políticos y por esto le han preguntado en una entrevista en la televisión estadounidense que por qué no se ha reunido con Joe Biden. Why not Washington? Muchas gracias. Creo que en plenas secuelas de la pandemia en España estamos ahora definiendo la reorganización de nuestra economía y por eso necesitamos y nos gustaría tener al sector privado de Estados Unidos con nosotros. Es por eso que estamos aquí y vamos a reunirnos con inversores muy importantes. También vamos a volar a Los Ángeles, a San Francisco. Creo que en España y en Europa estamos viviendo un momento crucial tras la pandemia. Si nada cambia en las próximas horas, finalmente va a ser la Generalitat quien avale los más de 5 millones de euros de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a los altos cargos del Govern catalán que utilizaron ese dinero para promocionar el procés en el extranjero. El Conseller de Economía ha anunciado este cambio después de que ningún banco haya querido avalarles. Ahora queda por saber si el Tribunal de Cuentas lo va a aceptar o no. Radio Barcelona, Albert Prat, bona tarda. Bona tarda, sí. El Gobierno ha rectificado en menos de 24 horas y finalmente utilizará el Instituto Catalán de Finanzas para cubrir directamente con dinero público las cantidades que reclama el tribunal. Ayer el conseller de Economía, Jaume Giró, explicó que dejaba al margen a los responsables de esta entidad por miedo a que acaben ante los tribunales, pero hoy ha anunciado que recupera el guión inicial al no haber encontrado ningún banco privado que avale las fianzas. La verdad es que las meves paraules d'ahir d'alguna cosa van servir. La verdad es que mis palabras de ayer de algo sirvieron para que haya recibido llamadas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido por favor que por ellos no quede y que intentemos utilizar esta disposición adicional y por lo tanto esto es lo que vamos a hacer. El partido del conseller Junts per Catalunya apunta que las reticencias venían de los dirigentes de este órgano, del Instituto Catalán de Finanzas, que aún son los de la anterior legislatura elegidos por Esquerra. En cambio, alguna fuente del entorno del presidente aragonés atribuye esta rectificación a un giro exclusivamente de Giró. El Govern tiene de margen hasta la medianoche para consignar esta fianza de 5,4 millones. En Galicia, un juez ha ordenado la apertura de juicio oral al maquinista y al exdirector de seguridad de Adif por el accidente de Angrois en el que murieron 80 personas. Son las dos únicas personas a las que se les exige responsabilidades penales. Radio Galicia, Aida Pena. En el auto del juez Lago Louro se ordena la apertura de juicio oral por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia profesional y de 1 de daños. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 4 años de prisión. Además, demanda que el maquinista Francisco José Garzón sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena. Para el otro acusado, Andrés Cortavitarte, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión
que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. El magistrado reclama además a los dos acusados, o a Renfe o a Adif, que depositen una fianza de 57 millones de euros para asegurar las responsabilidades que puede imponer la sentencia. Ambos serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago. Y en Euskadi, la justicia ha absuelto a los 4 imputados por el caso de Irune Costumero, entre ellos al actual diputado foral de Acción Social. La Audiencia Provincial juzgaba si la Diputación de Vizcaya había actuado con arreglo a la ley al retirar la custodia de su hija a una madre, alegando el síndrome de alienación parental. Radio Bilbao, Gonzalo Loza. La Audiencia Provincial de Vizcaya considera que no hay suficientes pruebas en los delitos imputados de prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas. Las 3 funcionarias y el actual diputado foral han resultado absueltos, al igual que la propia Diputación, como responsable civil subsidiaria. La acusación solicitaba para los imputados 5 años y 15 de inhabilitación para cargo. El fallo judicial es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fue en 2017 cuando el ente foral asumió la guardia de la hija de Irune Costumero y cedió la estancia al padre sin haberlo consultado con el juez, que había dictado un régimen de custodia compartida. La Diputación alegó en el juicio el síndrome de alienación parental, una falsa patología que no está reconocida por ninguna institución internacional. One step ahead of misery. One step is all I have to take. Backwards to be the same old fool for you I used to be. La espectacular voz de Cecile McLaurin vuelve a San Sebastián. Hoy se inaugura la edición número 56 del Festival de Jazz de la ciudad y su concierto es el plato fuerte de esta noche. Las entradas, de hecho, están agotadas para esta actuación y también para algunas más de las 60 actuaciones que hay programadas hasta el domingo. Radio San Sebastián, José Manuel Navarro. Donostia ya respira jazz por los 4 costados. 56ª edición del Jazzaldi, que ha arrancado esta mañana con concierto del grupo catalán La Locomotora Negra. Tras 50 años de buena música, ponen punto final a su carrera en San Sebastián y lo hacen con uno de los 2 premios del festival. El segundo galardón es para el cubano Chucho Valdés, otro de los grandes nombres del festival, según nos contaba su director Miguel Martín. Chucho Valdés venía a sustituir a Mulatu Astacté, al cual le habíamos prometido el premio, y resulta que quien viene a sustituirle también tiene una larguísima carrera, también es un modelo dentro de un estilo, dentro en general de la música de piano, por lo tanto pues es un merecidísimo ganador del premio de Donostia Jazzaldia también. Mañana será el turno para el pianista cubano y la estrella Cecile McLaurin, que estrenará esta noche el escenario de la Plaza de la Trinidad. Desde hoy hasta el domingo, 60 actuaciones inundarán del mejor jazz la ciudad, la mitad gratuitas, aunque con entradas agotadas en los 8 escenarios y con la oportunidad además de disfrutar de 18 de ellas por streaming. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.